Bueno, aquí estamos con un nuevo tema en el canal y hoy os quiero hablar del antídoto universal que especialmente los Red Pillers han encontrado para acabar con el mal que asola a los hombres en la época actual, que fundamentalmente es la falta de opciones sexuales o, dicho de otro modo, la incapacidad que tienen los hombres promedio de tener chicas para elegir o, en el peor de los casos, de tener alguna chica para elegir. A estos tipos se les ocurrió que la solución al problema era aumentar lo que ellos llaman valor sexual de mercado. ¿Y qué es el valor sexual de mercado, o también conocido como BSM? Pues esencialmente es el valor con el que el sexo femenino te percibe. Pero antes de seguir desarrollando este concepto, hagamos un poco de historia sobre el tratamiento que los PUA daban a este asunto. Cuando estos tipos surgieron, pues allá a los años 2000, apareció una banda de charlatanes proponiéndote técnicas de ligue. Es más, proponiendo técnicas que según ellos tenían una validez científica. Imagino que todos recordaréis aquella seducción científica que proponía Mario Luna y sus compinches en el evento. El propósito era ligar con mujeres. Hablamos de un periodo de tiempo en el que ligar con tipas, salvo que tuviese serias deficiencias, no era algo extraordinariamente difícil. ¿Y por qué no era tan difícil? Pues entre otras cosas porque ellas mismas tampoco tenían el abanico de opciones actual y tenían que conformarse con las personas que estaban en sus entornos, en el colegio, en el trabajo, en su club de baile, en su barrio, en su pueblo y todo, pues al fin y al cabo, entornos próximos. Todo esto cambia radicalmente con la aparición de las redes sociales, donde ese abanico se multiplicó exponencialmente por varios motivos. Siendo uno de ellos que como el hombre es tan carnicero y no tiene escrúpulos para bajar su listón con el fin de meterla, pues comienza a entrar a mujeres en el mundo virtual desde cualquier punto y poniendo todos los recursos necesarios. Esto genera que una enorme con 15 kilos de sobrepeso pueda ser abordada virtualmente por un tipo de una posición social por encima de los chicos de su barrio, e incluso podría darse el caso de escalones sociales muchísimo más altos. Y me estoy refiriendo pues a algún cantante, algún jugador de fútbol, algún actor y al fin y al cabo gente que tenga una relevancia social muy destacada. De hecho, tenemos un caso bien reciente, que es la tal Iveta Playa, o como narices se llame, que tuvo un caso con Alejandro Sanz. Nada más y nada menos que con Alejandro Sanz. Si habéis visto el caso, esta es una muchacha que no pasa de ser una normie, tiene un cuerpo bien, pero que en la gama de elección de Alejandro podría ser una persona absolutamente irrelevante, una más de las tantas y tantas. Pues bien, Alejandro tuvo a bien tener un caso con esta chica, evidentemente un toca y anda que diría nuestro querido hombre libre. Pero esta chica, además de haber querido monetizar la aventura, en su currículum sentimental podrá decir que ha tenido acceso a un cantante de talla internacional, conocido por todo el mundo y con muchísimo dinero. Algo que simplemente habría sido impensable sin la existencia de las redes sociales, porque así es como se conocieron. Creo que este ejemplo, como tantos otros, ilustra perfectamente lo que explicaba anteriormente. Pues bien, la aparición de este elemento redes sociales genera un desequilibrio tal que los hombres promedio empiezan a sufrir para tener esas opciones que sí podían tener antes y por tanto los PUA tienen otra brillante idea. ¿Y en qué consiste? Pues en un mundo donde el propósito era tener más opciones, estos tipos lo que proponían era simular ser un alfa. Es decir, simular ser una persona que no eres mediante mentiras, técnicas de manipulación, etc. Para llevar a cabo este método, como casi siempre se recurría a mezclas de verdades y falsedades. Decían cosas que evidentemente eran ciertas, como que pues arrastrarse ante ellas lo único que va a generar es que te acabe viendo como un insecto, y falsedades como que si tienes un buen juego, tu físico no importa. La realidad es que si eres tremendamente feo, tu juego no te salvará del rechazo. Y solo podrías salvar la situación con un excesivo aporte en la interacción. O tienes muchísimo dinero, o eres un tipo de un estatus extraordinariamente elevado, tienes cierta altura con un cuerpo muy bien cuidado y muy bien definido, eres súper inteligente, simpático, seguro de ti mismo, tienes labia, pero no eres un orco, pues con todo lo anterior, capaz que serías de tener alguna relación negociada. Pero fíjese el oyente que todo lo que tienes que aportar es tremendo para compensar la apariencia física. Es decir, tienes que hacer una inversión draconiana para compensar el ser extremadamente feo. Bien, continuando. El método PUA, por tanto, pretendía que tuvieras más opciones y se fundamentaba en la manipulación y simulación de alguien que no eres. ¿Tenía eficacia? Desde mi punto de vista, escasa. ¿Por qué?
Pues porque ellos, como tantos otros vendehumos, se han basado siempre en la falacia del superviviente. Es decir, solo muestran casos de éxito, donde en la mayoría de los casos eran tipos normales, que mejoraban un poco sus habilidades sociales y su apariencia y ya está. Eso en un mundo donde ellas no tienen tantas opciones podía ser suficiente para mejorar, pero ese método tenía el problema de que además de altamente ineficaz, era insostenible en el tiempo, porque es muy difícil mantener a largo plazo ser una persona que realmente no eres. Una vez más, y esta es otra característica de los vendemotos, los cambios no se hacen en cursos express de un mes o menos. Los cambios son complicados de hacer y más si atañen a la personalidad, una de las cosas más estables que tenemos pasados los 30 años. Por ejemplo, una persona tímida, que no hay que confundir con introvertido, puede mejorar, pero no va a ser la alegría de la fiesta. Para estos vendehumos esto era posible. Entonces, básicamente, fingiendo ser quien no eres, fingiendo hobbies que no tienes, fingiendo tener una posición económica que tampoco tienes, pues la carrera tenía poco recorrido. Las técnicas de manipulación que estos tipos enseñaban no quedaban solo ahí, ya que incluso enseñaban técnicas para hacer que ella de algún modo se enganchase a ti emocionalmente, aunque tú no tuvieras ningún tipo de intención de tener una relación con ella y solo quisieras poner una muesca en tu revólver. Es importante dejar claro que esto es algo deleznable y del mismo modo que se condena a una narcisista patológica que hace daño gratuito a un hombre, pues esto es igual al revés y me parece vomitivo. He llegado a ver a varios de estos payasos en vídeos explicándoos cómo hacer que una tía se arrepienta de no haber hecho lo que tú querías, castigándola, dejándola en visto y decirle algo para que te responda y bloquearla cuando ella está escribiendo. Me pregunto cómo se puede ser tan payaso y me pregunto también con mayor profundidad cómo puede haber chicos que sigan estos consejos de mierda. En fin, continuando. La aparición de redes sociales invalidó totalmente estos métodos esquizofrénicos. Se produjo un desequilibrio brutal en favor de ellas que pasaban a tener el control total y absoluto de las relaciones sociales. Ya lo tenían, pero ahora ya se le dieron todas las herramientas para simplemente no tener ninguna oposición. Pero los PUA tuvieron otra brillante idea, más aún que la anterior. Ahora no se simularía nada. La fórmula ahora era simplemente convertirte en ese 10% de los hombres que atraen a cualquier mujer, para producir un aumento del valor sexual de mercado. Y amigos, si intentas esto, te matará o cuanto menos tu salud mental va a quedar seriamente dañada, amén de tu bolsillo. Vamos a cuantificar lo que debes hacer para que tu BSM se multiplique. Pero antes es importante señalar, y déjame que ya de antemano os diga, que subir tu BSM no te garantiza nada. Solo la probabilidad, sí, de tener alguna opción más. Porque si Michael B. Jordan no pudo tener a su princesita, ni Will Smith, ni Sylvester Stallone, y tantos y tantos y tantos otros, pues creo que resulta evidente que esto no va a ser suficiente. Una vez más, ante la devastadora cantidad de opciones que ellas tienen y mucho más cuando ella es medianamente atractiva. Y ahí tenéis también el caso de Jada, la no sé si aún mujer o ya exmujer de Will Smith, que está bien, pero Will Smith puede tener tipas muchísimo mejores y sin embargo es ella la que actúa con esa actitud de abundancia. Pero volviendo de nuevo al asunto, vamos a ir pasando por todos los puntos de mejora que estos tipos os proponen para que veas el esfuerzo diabólico que debes hacer para simplemente ganar un poco de atención de las chicas. Una de las cosas importantes que debes hacer es mejorar tu situación económica. Debes pasar de ser un tío solvente con un poder económico alto, de modo que puedas llevar coches caros, casas caras, ropa cara y un largo etcétera de materialidades que demuestran que estás muy por encima de la mayoría de los tíos. Ahora bien, si ves las propuestas para convertirte en ese hombre facturador de 6 cifras, uno se da cuenta que estamos delante de charlatanes profesionales. Si sintetizamos la mayoría de las propuestas, se centran en que crees una marca personal, que te metas en el marketing digital y que estés produciendo todo el santo día sin descanso de la manera más estúpida y carente de sentido y estrategia que puedas pensar. Sinceramente creo que hay que ser extraordinariamente ingenuo para proponerle a un grupo de hombres grande que va a facturar mucho con su marca personal. Esto solo lo van a conseguir unos pocos, de la misma manera que en la bolsa solo ganan unos pocos y en las inversiones inmobiliarias ganan unos pocos. Y sobre todo cuando hablamos de transformaciones rápidas. Como me he cansado de decir, los cambios son lentos y firmes. La gran mayoría de los ejemplos que estos tipos os ponen no hicieron fortunas de la noche a la mañana. Todo el mundo no sirve para estar en redes sociales o no está dispuesto a pagar el precio que supone no tener vida privada por ganar dinero, por ejemplo, y es perfectamente lícito.
Además, me permito añadir que el cuento de la marca personal está sobreexplotado y dentro de poco ya se elevará a la categoría de meme. Creo que ya entró en una fase evidente de declive. Por tanto, no plantean estrategias serias para alcanzar ese estatus económico. Y la razón es porque alcanzar un estatus económico no depende solo de tu voluntad o de tu trabajo. Hay muchos factores que intervienen, algunos de los cuales no están bajo tu control. Esta es una dura realidad que quizá no sea muy motivante, pero es la realidad de la vida. El problema aquí es que tu motivación sea solo pertenecer a ese 10% de los hombres del top social. Es un objetivo enorme y si esa es tu motivación en la mayoría de los casos simplemente vas a fracasar y volverás otra vez a tu punto de partida porque te colocas unas expectativas que están fuera de la realidad y al no conseguirlo ahondas en tu incapacidad de lograr objetivos y acabas hundido. Luego nos proponen que mejores tu juego, es decir, tus habilidades sociales. Generalmente aquí suelen converger en que actúes como un alfa y para ello pues suelen dar fórmulas prefabricadas, comportamientos patrón que desde mi punto de vista rozan lo patológico y realmente te convierten en un proyecto de narcisista amén de conducirte por un camino de ansiedad hasta que lo consigues. Os proponen tratamientos de distancia, de frialdad con ellas, que no las contestes antes de que ella lo haga contigo, que las castigues si no haces determinada cosa, que no seas disponible porque los alfas nunca están disponibles, siempre están haciendo cosas, están ocupados, que les hables de una determinada forma y con esto lo único que consigues es que cuando la tía no te hace ni puto caso porque simplemente pasa de ti o pareció un chat de la nada, pues acabes con una parálisis por análisis, pensando si quizás es que no le escribiste el mensaje en el momento adecuado, si no pusiste la coma en el momento que la tenías que poner, si dijiste una palabra inadecuada, si escribiste un mensaje que estaba fuera de orden. Es decir, acabas en una paranoia psicológica porque siempre tendrás la duda de si eso que hiciste es lo que hubiera hecho el alfa. Ahora pasamos a lo que te va a costar el dinero de verdad, que es alcanzar el estándar físico que ellas pudieran desear, o que más te acerca a la apariencia del chat partiendo de que no seas. Posiblemente si pasaste los 30 empieces con problemas de alopecia. Estadísticamente con 40 años el 40% de la población masculina padece alopecia. Y con 50 años es el 50%. Solución, implantes de cabello. Precio de 6.000 a 7.000 euros en España, aunque lo puedes conseguir más barato en otros países como por ejemplo Turquía. ¿Que llevas gafas? Pues he visto muchos creadores decir que con gafas les provocas más rechazo, que sin ellas se atraerán más por ti. Por tanto, puedes sumar otros 1.500 euros para operarte la vista. ¿Que no estás suficientemente bronceado y tienes una piel de tono más blanco? Pues se soluciona con unos baños de rayos UVA. Aunque esto sí que es más barato porque tenéis sesiones por ahí de 15-30 euros. ¿Tiene los dientes con un tono que no es lo suficientemente brillante y blanco? Pues súmale ahí otros 500 para hacerte un tratamiento de blanqueamiento. Y mirad, puedo seguir con esto infinito. Y la cifra se puede ir fácilmente a más de 10.000 euros. Solo para cumplir la expectativa de una chica que aún ni conoces. Y que probablemente con todo esto tampoco te va a garantizar nada. Alguien puede decir, ya, pero si no lo haces, pues tus probabilidades van a ser menores. Claro, cierto. Pero si eres inteligente te darás cuenta que realizar todo ese sacrificio psicológico y económico para gustarle a los demás no es sano para tu mente. Solo te recomiendo que mejores en el sentido estético cosas que te generen un complejo, que te hagan realmente estar a disgusto contigo mismo. Mirad, el tema de los dientes, por ejemplo. Hay gente que tiene dentaduras bonitas, pero simplemente tienen un tono menos blanco porque así es su esmalte. Así es genéticamente el esmalte de sus dientes. Y esto, entre otras cosas, viene generado muchas veces por el pH de tu saliva. Influye en esto. Es un delirio que por tenerlo más blanco aún tú te gastes 500 euros si tú tienes una dentadura pues que tiene un blanco normal, que está cuidada y que encima la tienes bien. Aunque esto es mi opinión. A lo que voy es que todo este esfuerzo no merece la pena. Es mucho mejor redirigir los esfuerzos a cosas que te creen una satisfacción personal. La acumulación de cosas materiales caras es otro sacrificio titánico que no te va a dar un retorno de interés positivo. Coches caros, ropas, joyas, etc. pueden hacer que te gastes cientos de miles de euros sin que te garantice absolutamente nada. El día que a una tía le gustes de verdad, aunque vayas en patinete, esto no le va a suponer un problema. Esto no quiere decir que no aspires a mejorar en la vida, a tener una vida cuanto mejor sea posible, pero esas cosas que vas construyendo deben ser por ti, cosas que te gusten, a las que le saques un rendimiento, un provecho. Si tú amas conducir, te encantan los coches, pues en ese caso
Trabaja de manera organizada, sistemática, para un día tener ese coche que has soñado. Si eres un cinéfilo empedernido, perfecto, cómprate una pantalla de 70 pulgadas con home cinema y con todo lo que tú quieras, pero por el disfrute de tu afición, no pensando que una tipa cuando vaya a tu casa pues va a alucinar con tu televisión. Te habrás dado cuenta que si realmente pretendes convertirte en ese hombre espartano, en ese superalfa, en ese hombre completo, en los miles de nombres que les dan estos tipos por ahí para vender su curso exclusivo, pues realmente vas a morir en el intento. Y la muerte real es que tu bienestar siempre estará en manos de alguien más, no estará en tus manos. Conócete a ti mismo, identifica tus fortalezas, tus debilidades, márcate estrategias de vida que se adapten a tus objetivos y distribuye el tiempo de manera inteligente. Descansa cuando tengas que descansar, disfruta el placer de no hacer nada. Estos tipos os insisten en que tenéis que estar produciendo y no perdiendo el tiempo. Disfruta el placer de no hacer nada, descansar un domingo o un martes cuando sea tu día libre. Aprovecha un día con tu familia, no te sientas mal por no estar produciendo, mira una serie que te gusta, cómete una hamburguesa, ya volverás a tu dieta si es que la estás haciendo en otro momento, no pasa absolutamente nada, no necesitas un six-pack para marcar la diferencia, te lo puedo garantizar. Centra tus esfuerzos de manera eficiente, con objetivos realistas. Pelear constantemente por ser el mejor te va a meter en un círculo de ansiedad interminable, en el que irremediablemente acabarás psicológicamente afectado porque un físico top solamente se llega con anabólicos, de los que tendrás que pagar una factura alta, échale al menos 300-400 euros al mes. Quedaros con esta frase, que seguro que todos conocéis. En el punto medio está la virtud. Os mando un saludo a todos, chao.